Decíamos al principio que Luis es un abogado conocido por esta cuestión en concreto, pero también previamente había ostentado la representación de muchos casos mediáticos. Esto puede llevar a la duda de algunos abogados que se estén iniciando, ¿no?, en esta profesión, acerca de si se necesita una preparación especial desde el punto de vista mediático, cuando hay mucha exposición mediática en el procedimiento, además de la ya jurídica, que se presupone, ¿no?, a cualquier abogado que la tiene. ¿Hace falta una preparación para exponerse mediáticamente? ¿Forma parte de su estrategia en un caso cuando se ve inmerso dentro de un medio de comunicación? Bueno, yo empecé a ejercer en el año 91 y en poco tiempo pues me hizo una entrevista a un canal regional, ¿no?, autonómico, concretamente Canal Sur, ¿no?, porque conocía mi bufete y algún caso que había llevado. Quizás me facilitó, ¿no?, esta tarea el que yo haya realizado los cursos Dale Carnegie, incluso sea instructor de los mismos, porque precisamente tratan, pues bueno, de la oratoria, el camino fácil y rápido para hablar en público. Yo, desde luego, cuando estoy ante estas cámaras, ¿no?, y nos van a oír, pues, nos van a ver y oír, ¿no?, pues miles de juristas y ciudadanos en general, ¿no?, de lo que estamos hablando, comentando, no pienso en que hay una audiencia, ¿no?, muy grande, o sí, por supuesto que sí, ¿no?, no lo puedo negar, pero quiero decir, creo que podemos hablar entre nosotros, o se puede hablar ante una cámara, en esos casos, como si estuvieras hablando solamente con el periodista, ¿no?, que te hace las preguntas. No importa estar en una gran audiencia dando una conferencia, ¿no?, o ante esa cámara, o un micrófono para la radio, ¿no? A mí, pues, me gusta hablar en público y los abogados tenemos que saber hablar en público. Para el magistrado presidente de este juicio conjurado que hemos comentado, al parecer no, porque yo estaba hablando a mi público, que eran los 9 miembros del jurado que tenían que emitir su veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, y los 2 jueces del jurado suplentes. Sin embargo, su señoría entendió que yo estaba repitiendo algunas expresiones, ¿no?, o ideas, ¿no?, que naturalmente, en base a esa libertad de expresión y la libertad de defensa del abogado, debería haberme permitido de hacerlo sin ninguna interrupción. Pero muchos se preguntarán, muchos compañeros, la proyección dinámica mediática que usted da, perdón, a determinados casos es deliberada, es fortuita, es utilizada por el electorado como un elemento de presión para ejercer lobby y alterar el cauce natural del procedimiento, selecciona sus apariciones, filtra información a la prensa. Eso es lo que está detrás, ¿no?, Pues digamos, que nunca. de la abogacía Sí. netamente jurídica, y que también muchas personas se preguntan, ¿no? Bueno, Abogados y no abogados, por pues muy supuesto. buena pregunta. Como tiene usted, bueno, detrás al diestro muy respetado, el señor Ortega Cano, y bueno, yo llevé la acusación particular en nombre de la familia de don Carlos Parra. Tengo que decir que durante 3 años pues estuvimos, mi hermano y abogado, ¿no?, Andrés Romero y yo, en los medios. Claro, muchas veces se retransmitían, se repetían, ¿no? Y tengo que decir que yo nunca llamé a un medio. A mí me llamaban y lamentablemente no podía atenderlos a todos en el momento que querían. Yo he llegado a ir a 3 platos de televisión en una mañana de las 3 cadenas de más audiencia en televisión, porque yo no quería darle en este caso prioridad a una y a la otra no. Pero igual que en este juicio, en muchos otros, como el doble crimen de Almonte, etcétera, ¿no?, o el caso Hispaner, etcétera, Unetenet, a mí me han entrevistado y yo prácticamente nunca, excepto cuando mi bufete, ¿no?, porque entiendo que es bueno para el caso y para aclarar malos entendidos en los medios, yo he emitido una nota de prensa, un comunicado de prensa, o en pocas ocasiones, pero pueden ser 10, 15, he dado una rueda de prensa, pero porque lo he entendido necesario para la comunicación, para los medios de comunicación, que me han preguntado. Y claro, cuando te están llamando 50 medios de comunicación en un día, recuerdo el caso de Visa Centro, y yo estoy en el aeropuerto y voy a perder el avión y no tengo cobertura, pues lo que no quiero es que parezca ante los medios que nosotros no queremos informar. Pero yo nunca, por ejemplo, en este caso, lo he hecho. Yo he presentado un recurso discretamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el juicio ante el Tribunal de Jurado, que no se grabó. Y escribí 2 relatos, que se llaman La espada de Damocles, al respecto, sin dar ni nombre ni lugares. Pero hubo un periodista que quiso publicarlo y entonces pues salió la noticia en Confilegal de el juicio no se grabó y hubo una conducta anómala del juez. Sí, Se digamos ha que seguido la investigación
pero yo no he propiciado Sí. que eso fuera, primero, porque no lo debe hacer un abogado y en segundo lugar, porque no es necesario. En su caso hay un elemento fortuito, por el cual el medio de comunicación se acerca a su caso porque entiende que tiene un cierto interés mediático, pero no obstante no podemos descuidar que el abogado tiene que saber manejar los tiempos con los medios de comunicación y que incluso la exposición puede ser contraproducente para el devenir del procedimiento. Por eso le preguntaba que si al final el rodaje y la experiencia le ha hecho manejar y saber relacionarse con los medios de comunicación, algo inusual en los abogados, o que no siempre ocurre, o simplemente usted ya tiene una estrategia para con ellos, para controlar muy bien qué se expone y qué no. Bueno, en la Universidad de Sevilla yo dirijo y soy profesor de la Clínica Legal Penal. Este año ha tenido lugar la quinta convocatoria y ahora empezamos ya a preparar la sexta a partir del mes de marzo, ¿no? Una de las asignaturas que tiene nuestro programa en la Clínica Legal Penal es precisamente la oratoria, el marketing jurídico y la comunicación con los medios. Y hablamos de esto. Y yo siempre recomiendo a mis alumnos, en primer lugar, tenemos que ver si esa exposición mediática, no buscada por nosotros, pero sí requerida por los profesionales, es buena para el caso, para la defensa, y en segundo lugar, muy importante, el necesario consentimiento de nuestro cliente. Yo nunca hablo con los medios si mi cliente no esté de acuerdo o me da autorización. Es más, la mayoría de las veces los medios, lo entiendo, no solamente quieren hablar con el abogado, sino que quieren hablar con el justiciable, con el defendido, o los afectados si es una acusación, las víctimas. Y yo le digo, mire, yo le tengo que preguntar a mis clientes, porque es que ellos nos quieren, por ejemplo, en el caso de la viuda de don Carlos Parra, siempre hablamos los abogados, no porque quisiéramos destacar o hacernos publicidad en televisión, es que la viuda del señor Parra no quería hablar a los medios y estaba en su derecho, y nosotros éramos no solamente sus abogados, sino sus portavoces. Pero ya digo, primero hay que ver que el caso, en este caso, no le perjudique esa exposición mediática, que muchas veces ya está ahí esa exposición, buscada o propiciada por los propios medios, y en segundo lugar, el consentimiento del cliente. Hablábamos de casos mediáticos, esto no es una pregunta para juristas, el público en general se podrá preguntar, ¿qué hace un abogado cuando le llega un caso especialmente escabroso? La sociedad civil aún se plantea, no entiende la figura del abogado que defiende a un supuesto criminal o a un criminal confeso. No se entiende todavía el concepto de que tienen derecho a una representación judicial y que todo el mundo tiene derecho a una defensa. No obstante, la libertad de objeción de conciencia puede imposibilitar que usted coja ese caso si no lo considera conveniente. ¿Qué caso ha rechazado mediático? ¿Usted ha decidido rechazarlo por una cuestión moral? ¿Y qué caso ha aceptado y se arrepiente de haber aceptado porque, en fin, a las postres se ha demostrado que le podía haber traído algún tipo de problema? Pues muy buena pregunta y voy a responder por parte, Pablo. En primer lugar, los abogados penalistas no estamos para defender a los delincuentes, estamos para que se cumpla la ley. Y muchas veces, aunque el cliente nos reconozca los hechos o haya pruebas que demuestren que es autor de partícipe en determinados delitos, podemos encontrar, si no una eximente completa, que sí, muchas veces, una eximente incompleta o atenuantes muy cualificadas o varias atenuantes que hagan bajar la pena tanto que incluso se evite la prisión en delitos graves. En segundo lugar, cuando no tenemos circunstancias modificativas de la responsabilidad profesional, y tengo que decirlo a todos mis compañeros, siempre podemos alegar y justificar que hay circunstancias modificativas, atenuantes, eximentes, completas o incompletas, nosotros defenderemos la inocencia de nuestro defendido de todas las formas, por supuesto con el principio, con el derecho a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo, pero también porque tengamos pruebas de descargo para nuestro defendido y podamos atacar las pruebas de cargo que entendamos que no concurren. Frente a todo lo que me comenta, es muy importante saber, porque es la típica pregunta, ¿usted defendería a alguien que sabe que es culpable? O sea, mire, yo en mi despacho afortunadamente llevo casi la mitad de defensas y la mitad de acusaciones. O sea, yo estoy en el papel del Ministerio Fiscal, sin querer yo, en este caso, suplantar, por supuesto, al ilustre Ministerio Público, pero nosotros muchas veces, los abogados que ejercemos la acusación particular, defendemos a las víctimas, a los perjudicados, nos vemos que la mayoría de las declaraciones y comparecencias y actos procesales no está presente el Ministerio Fiscal. Luego, el ciudadano nos requiere a los abogados particulares
para que ejerzamos la acusación particular o popular. Y en segundo lugar, cuando yo ejerzo la defensa, tengo la suerte de tener un aproximadamente 90% de mis defendidos que no tienen antecedentes penales. Es la primera vez que están involucrados en un juzgado de instrucción, la fase de instrucción, fase intermedia, ya fase de juicio oral, pero es la primera vez que tienen un problema penal y son procesados, acusados, investigados, y entonces pues tengo la suerte de que la mayoría de las veces pues se puede trazar una línea de defensa que sea eficaz para llegar al mejor resultado. ¿Qué caso se arrepiente de haber aceptado? Ninguno. Al contrario, estoy muy orgulloso desde los primeros casos que yo tomé. Yo al principio empecé con derecho civil y derecho penal. He llevado siempre mucho derecho de familia, que en parte se sigue llevando en el despacho, pero yo hace ya casi 20 años que solamente llevo defensas y acusaciones penales, derecho penal, tanto el derecho penal en general, todo tipo de delitos, como el derecho penal económico. De hecho, mi tesis doctoral es sobre el delito de blanqueo de capitales y los delitos económicos en general, y derecho penal internacional. No hay que olvidar tantos españoles que están encarcelados, procesados, incluso condenados fuera de España. Y bueno, pues para eso, en convenio, ¿no?, y correspondencia con las mejores firmas internacionales de abogados, pues podemos llevar esa defensa igual que las extradiciones. ¿No se arrepiente de haber llevado ningún caso? Ninguno, al contrario. ¿Y si se siente orgulloso especialmente de alguno? ¿Alguno que quiera, que quiera subrayar en su trayectoria? Pues sí, tanto la defensa de personas, muchas veces muy jóvenes, habiendo confiado en mí sus padres y en delitos muy graves, cuando hemos conseguido una sentencia absolutoria o al menos hemos conseguido atenuantes o eximente incompleta que hayan evitado el ingreso en prisión de ese hijo, de ese sobrino, de ese nieto. En cuanto a las defensas, en cuanto a las acusaciones, cuando nosotros hemos logrado que las víctimas y los perjudicados pues tengan el resarcimiento completo, que la mayoría de las veces perdonan al culpable o presunto culpable de un delito de esas víctimas, pero lo único que quieren es, como a mí me dicen, que se haga justicia o al menos que se reconozca la participación. La mayoría de las veces no quieren dinero, no quieren la indemnización que les correspondería en concepto de responsabilidad civil, ¿no?, sino que quieren, aunque sea el resarcimiento moral. Y a mí alguna vez me preguntó algún amigo fiscal, bueno Luis, pero ¿tú crees que hay sentencias en este caso que condenan a inocentes? No, hombre, no, si el juez condena. Me pregunta un fiscal con muchos años de experiencia, amigo mío, ¿no?, y otros, incluso jueces, ¿pero tú crees que nosotros? Digo, hombre, por supuesto, conozco. Yo digo, lo que pasa es que después nosotros podemos evitarlo, pero hay muchos casos en los que los abogados nos enfrentamos a acusaciones de personas que sabemos que son inocentes y simplemente por una denuncia de la policía, por una instrucción policial, investigación mal llevada, o por una instrucción mal llevada en un juzgado de instrucción, pues puede a lo mejor aparecer que llegamos a juicio y hay acusaciones muy graves contra personas inocentes. ¿Qué libro está leyendo, Luis? Bueno, estoy leyendo ahora a Séneca, Cartas a Lucilio, estoy releyéndolo más bien, y Marco Aurelio, porque los filósofos estoicos, bueno, pues nos ayudan a todos, ¿no?, pero principalmente en este caso a los abogados. Tanto es así que para mí Séneca, ¿no?, tanto con esas Cartas a Lucilio como de la vida feliz y otras obras, pues llegó a mí por primera vez cuando yo, estudiando latín con solamente pues 15 años, leí algunas frases de él que todavía recuerdo y mantengo y están para mí en el día a día. El hombre, ¿no?, tanto ante lo bueno como ante lo malo, ¿no?, siempre debe de ser firme, ¿no?, y pues con esa constancia que debe tener, esa seguridad, ¿no?, día a día, pues esté dispuesto para afrontar todas las situaciones y pues esa seguridad tiene que ir acompañada pues de su voluntad y constancia, ¿no? Y un hombre así, ¿no?, siempre, pues en este caso, ayudará a los demás y intentará ser feliz. Nos quedamos con la firmeza y con la constancia de Séneca. A ustedes muchísimas gracias por confiar en nosotros, Luis. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a don Pablo Capel y muchas gracias a Economy and Juris.